Bienvenidos a mi podcast, bienvenidos a un podcast lleno de curiosidades donde intentaré llamar a gente interesante para que nos explique sus historias, sus cositas, cosas divertidas, curiosidades de su sector y cosas que me interesan y que os interesan a vosotros. O sea que si me enviáis preguntas o frases o peticiones, yo las tendré muy en cuenta. El primero que he querido llamar es una de las personas que más conoce el sector del podcast. Se llama Sune, o en la intimidad yo le llamo señor podcast, y realmente he querido llamarlo para que me dé unos consejillos, atracarlo un poquito, no sabe que le vamos a llamar para grabar, y para que me... Pero seguro que lo pillo en el estudio editando alguno de los grandes podcasts que tienen en cartera, trabaja para los mejores, o sea que no hay mejor persona. Vamos allá, vamos a intentar a ver si nos coge el teléfono y mientras nos lo pilla o nos lo pilla, pues lo podéis encontrar en @sunepod en todas las redes sociales o en sunepod.com en su página web, donde encontraréis pues los eventos que hace o los cursos o las membresías. Hola, dime quién es. Hey, Sune, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, Joan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Atraco total, ¿eh? Sune, hoy atraco total. Te llamo porque por fin he empezado mi podcast del baile del 8. ¿Te acuerdas que te comenté que Bien. empezaría? Sí, 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 sí. Enhorabuena. ¿Te pilló bien o no? No sé si te pilló bien. ¿Dónde qué estás Bueno, haciendo? mira, iba a ir al gimnasio, ¿vale? Pero al final no he ido porque ser influencer es muy cansado. ¿Qué te parece este ¿Qué? titular? ¿Cómo que ser influencer? Estoy muy ¿Qué cansado. te parece este titular? ¿Qué has hecho, Mira, Sune? Explica. el fin de semana pasado, el sábado domingo, salió un episodio del podcast La Pija y la Kinky que ¿Sí? entrevistaban al presidente, a Pedro Sánchez. ¿Sí? Yo lo vi, me gustó mucho y estuve comentando varias cosas, ¿no? Como me sorprendió que de dónde descubren la música, porque no la descubren por TikTok, cosa que a mí me molesta porque sí, yo también descubro música por TikTok, pero solo la actual. Yo quiero descubrir pues grupos parecidos a Green Day, cosas que me gustaban. Bueno, fui poniendo varias cosas y en una de estas cosas, eh, Tony Garrido, que es el que les produce el podcast, puso la foto del set, así una foto desde arriba súper guay, con un montón de cámaras, todo el techo es una luz blanca, o sea, es un set, es falso, la cocina es falsa. Y puse esa foto, la grabé, la publiqué y puse al próximo cliente que me pida un video podcast, le voy a enseñar esto para que vea exactamente lo que están pidiendo. Porque ¿Lo vi? mucha gente me dice, quiero un video podcast, pero como diciendo, si puede ser con el mismo precio, mejor. Total, que se ha viralizado. Llevo como un millón de personas que está retuiteando, compartiendo, comentando. Y entonces anoche empecé a ver, a leer, a comentar. Entre que me había tomado Coca-Cola, me afectó la cafeína. A las 2 me he dormido y estaba súper cansado. Digo, yo no voy al gimnasio. O sea, tú has colgado una foto de alguien y has tenido más viralización que ese Sí, alguien. ese alguien va por los 40.000 y yo ya llevo casi un millón. Llegó un momento, rozó el palo del hater. Digo, ahora es cuando vienen los haters. Ya, ya, ya. Porque la Kinky, que es el chico que está en el podcast, retuiteó con comentario y dijo, la pregunta es, ¿cómo esta persona que no trabaja con nosotros tiene esta foto? Y digo, buah, ahora es cuando me vienen a acusar de que he robado imágenes pero bueno, no ha pasado. O sea, bien. Lo que la gente está un poco sorprendida de que es un set falso. Están no cabreados, pero están como, ¿cómo? ¿Que no es una cocina de verdad? Bueno, pero bueno, es que ese es un temazo, ¿eh? O sea, ese es un temazo de que la gente se lo cree todo. O sea, es decir, creo que con la televisión ya la gente ya tira millas y ya ve que ahí pues lo han hecho muchos que hay detrás de las cámaras y esas cosas y la gente se lo cree. Pero en el podcast aún ¿no? Tú tienes más experiencia que yo, ¿eh? Pero la gente aún cree que todo es verdad, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, yo el otro día hice un post sobre hay que editar sí o sí, porque la gente se piensa que habla mejor de lo que piensa después de ser editado. Claro, hay gente que hace como radio en directo, ¿no? Como hacéis vosotros en Cabio Online, porque sabéis ya hace tiempo que lo hacéis y se nota el que lleva tiempo. Pero mucha gente, en general, muy poca gente sabe hablar al micro. Entonces, hacemos muchas coletillas, muchas respiraciones. Y esto se edita y cuando se escuchan dicen, guau, qué bien hecho el podcast. Y yo Sí, pensando, sí, sí, claro. Y las sí. 3 horas que me he tirado quitando de respiraciones. Bueno, eso es como la música de hoy en día, al final, ¿no? O sea, al final, hoy en día, lo que No, menos importa, y entre muchas comillas, ¿eh? Es cómo canta el artista, ¿no? O ya. sea, le pones el autotune,
hay ahí mil mezclas, añaden mil historias y lo que menos importa es cómo canta. Todo lo que hay detrás, que si el TikTok, que si los influencers y tal, Claro. es un poco más de lo mismo. Sí, ¿Sí sí. o no? Pues eso, con eso quería yo presentarme, que he sido influencer por un día, en vez de princesa por un día, influencer por un día. Bueno, todavía sigue, ¿eh? Esto cada vez que miro hay 2000 visualizaciones más del tweet y me está siguiendo como 500 personas, me están siguiendo famosos guionistas del intermedio. Eso es que Elon Musk ha dado el botón, Elon Musk ha dado el botón, y @sunepod, ¿no? Pues ahí, Inca y Si mañana viral. cierra Twitter sería muy desgracia para mí. O sea, Y sin hasta pagar entonces, Twitter Blue. Y sin claro, pagar Twitter Blue. hasta entonces no me importaba el cierre de Twitter, pero ahora que estoy, hoy que soy viral, no puede cerrarse. Ya. O sea, me parece muy chulo, que haya sido por una imagen que no es tuya y Sí. que sea algo por el post de eso, He detrás de tenido las que, cámaras, que siempre funcionan. Sí, sí. claro, he llegado a decir, oye, por si hay algún tipo de confusión, yo no trabajo ahí. O sea, que no se me acusa a mí de que me estoy quitando, yo se lo he puesto que, mirad qué set. Pero la gente, como no lee, la gente se lo va a pensar igual. O sea, que Si hay aprovecharlo y ya está. Tú has sido alguno que me honesto. conoce, hay alguno que me conoce, incluso patrocinadores de mi evento, que me están diciendo enhorabuena. Yo digo, ay Dios. Hostia, pero eso como imágenes lo he hecho. Bueno, pero has trabajado en grandes podcasts, aparte de este, ¿no? Sí, 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 claro, yo he hecho muchos podcasts, sí, sí, he hecho para Vanity, he hecho el de Marian Rojas, lo hacemos, y no, al final, claro, yo he aprovechado el hilo para, de vez en cuando Claro. soltaba, me entrevistaron en Vanity Fair, luego, mis podcasts son estos. Oye, ya que me veis, y ya que pasáis por aquí para ver la imagen, oye, vete. Hostia, Claro, no, ayer no. le dije a una amiga del influencer, se aprovecha hasta los andares. Pues hoy que soy influencer, hoy todo. Ah, por supuesto. Al final del día la cuenta de Wallapop. No, no, genial, genial. No, pero Sune, yo te llamaba sobre todo porque eres la persona que yo creo que más horas de podcast has escuchado, que yo conozco, y yo creo que de España hay poca gente que haya escuchado más podcast que tú. Además, editas un montón, como has dicho, o sea, la leche. Yo quiero, porque yo soy novato en eso de hacer podcast yo solo, ¿vale? Siempre estoy con Carla, siempre estoy con clientes, siempre que tal. Y estoy entre motivado y un poco acongojado, ¿vale? De empezar yo solo, que no es fácil, ¿vale? La gente se cree que es ponerse aquí detrás y venga, va, dale coña. Un consejillo para que me des un consejillo, si mi objetivo es que me des un consejillo, para no morir en el intento y no desanimarme. O sea, porque he leído por allí que pocos podcasts llegan al tercer episodio, tercer o cuarto Bien. episodio, no me acuerdo cuánto era. O sea, ¿cómo emotivo? O sea, no es fácil, tío. No, no. Hombre, el gran consejo es nunca mirar las estadísticas ni las escuchas y solo hacerlo porque te gusta y porque si tienes invitados te gusta la conexión con esos. O sea, tirar más de motivación a autoaprendizaje que de resultados, porque al final será más, depende del objetivo que hayas planteado. Pero esto del baile del 8 no sé qué objetivo tiene. Pero podría ser marca personal o divertimento, no lo sé. Es divertimento total, ¿eh? Y un poco, una de las cosas que más me gustó y que más me motivó de la conversación que tuvimos, que te llamé para explicarte un poquito el proyecto, ¿no? Que íbamos a hacer el baile del 8, que yo lo que quería es entrevistar a gente, pues amigos, conocidos, que me explicaran curiosidades, historias, excepto esta, que sencillamente es atraco para que nos expliques un poco más el mundo del podcast y quería que fuera el primer episodio. Y me dijiste, sí, esto de hacer una llamada en podcast, tal, es raro, ¿no? Tu adjetivo Sí. fue, es raro. Y me encantó, me motivó. Es que hay tanto podcast, tío. O sea, ¿cómo consigo destacar No. Es que todo el mundo tiene un podcast. O sea, ¿cómo consigo, cómo un podcast puede llegar a destacar si no eres un influencer o eres una macroempresa o eres alguien que ya tiene muchos seguidores detrás? Es casi imposible. Es que aquí me ha sacado temas candentes, esto de casi todo el mundo tiene un podcast. Aquí el primer tema sería ese. Yo te pregunto, casi todo el mundo tiene un bar, casi todo el mundo tiene un libro, casi todo. Sí. Eso no es verdad. Muy poca gente tiene podcast. Vale. Bueno, bien, bien, bien. Empezamos muy bien, entonces. Y mucho menos lo conoce. O sea, mis padres todavía no han oído un podcast. Y hace 15 años que me dedico a esto. O sea, hay mucha gente todavía que no le ha dado el play a un podcast. Hay mucha gente por descubrir. Lo que está pasando es que estamos viendo muchos podcast clon de famosos y eso es la sensación que nos da. Que muchos famosos están haciendo podcasts muy parecidos y nos da la sensación de que todo el mundo tiene podcast. No, se está Ah, no. creando como una serie de video podcast que está a medio camino entre Twitch, ¿no? Como esos luces de neón, cosas bonitas y caras bonitas ahí, famosos, pero eso es, creo que es otro tipo de podcast que ha aparecido ahora mismo, porque hay otros muy originales y siempre se puede hacer cosas muy chulas. Yo trabajo con Carlo Padial y me gusta mucho porque a él, dicho malamente,
le da igual su podcast y lo único que quiere hacer es algo original y lo consigue. O sea, para mí es mi podcast favorito y tengo la suerte de trabajar en él. Y ¿Cómo se lo llama? ¿Cómo se llama? se llama Media Offline. Primero Media. empezamos en Playground, pero Playground, ¿Mm? por si no lo sabías, ha cerrado en España. Se ha ido a otro sitio. Y entonces seguimos nosotros solos. Y es un podcast, es que le da totalmente igual incluso que la gente lo escuche, porque al final primero tiene un monólogo larguísimo de 40-50 minutos hablando de cosas de la vida, pero porque él ha hecho mucho psicoterapia de esta, ¿Mm? bueno, tiene un nombre. Y se mete y tal, pero al final analiza muchísimo cosas muy absurdas como por qué ha subido el precio de la bolsa del súper, ¿no? ¿Mm? La bolsa del súper. Y luego trae un invitado también que, aunque sea famoso, lo trae por un tema que a él le interesa, como por qué hay cucarachas en Barcelona. Y el otro día habló con el director de REC, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Soy muy malo, ¿eh? Para los Sí, nombres de me viene otro películas y nombre, de tal. no quiero decir el nombre mal. Bueno, con un director de cine, pero en vez de para hablar de sus películas, para hablar de por qué hay cucarachas en Barcelona. Y entonces, y está generando una serie de... De hecho, él, me hace gracia porque él es director de cine, escribe libros y dice que con el podcast es con el... Él no dice la palabra engagement porque no la dice, pero es con lo que más engagement está teniendo de toda su vida. O sea, le para gente por la calle, le reconocen, le dicen, escucho tu podcast, siguen sus coñas, van a Abra Café, que es el patrocinador de ahora, y van allí a posta, como el que es el Asterix que va a que le den la pócima. Entonces dice, estoy aquí, y dicen alguna de las frases de la movida, no sé qué. Es muy loco. Y lo único que ha sido de desviarse del camino totalmente. Bueno, es que supongo que estamos, que tú decías antes, ¿eh? De los influencers, que siempre dicen lo mismo, todos son clones de lo mismo, no sé qué tal, y la gente, o sea, es decir, se fichan influencers o se fichan famosos para tener escuchas, pero no deja de ser el salseo, no es un programa que estés viendo porque te interesa y tal, sino para ver si dice algo que después puedo Ya. comentar en el trabajo. ¿No? Porque aparte, normalmente, los que he visto de influencers, de grandes influencers que son muy buenos en otras cosas, Mm. son bastante justillos. Hay otros que están muy bien, que son magníficos. Pero ostras, a mí me cuestan mucho. Estos que se contratan por Sí. ser famosos, a mí Ti- me cuestan. Tienen la teoría de que van a arrastrar la audiencia, pero no funciona. Yo conozco una chica que tenía en TikTok 2 millones de seguidores, la ficharon para hacer un podcast y no ha renovado. O sea, de 2 millones no ha conseguido lo suficiente que quería la plataforma. A mí alguien Entonces, de una gran plataforma de estos de podcasting me dijo, sí, sí, no es. Yo le dije, hostia, es que este podcast que tenéis que es muy malo, o sea, no me gustaba nada tal. Y me mm, dice, ya, Joan, lo que tú quieras. Pero cada episodio nos da un titular en prensa. ya. Es decir, Claro, que pero se está jugando a eso. Por eso digo, creo que no hay que fiarse de ese podcasting. La gente ahora es lo que llama más, porque siempre ha sido el podcast un medio, yo digo el hermano feo. Para mí es el medio que más me gusta, el que puedes contar más cosas, más tiempo de atención, pero el que menos arrastra. Y ahora está consiguiendo tener éxito gracias a esos famosos y se está confundiendo como que eso es el podcast y que todo el mundo tiene eso. Pero es que se puede hacer podcast de todo tipo, caminando por la calle, hablando por teléfono, con tu abuela. De hecho, no hace falta ni traer famosos. Puedes tener invitados a tu familia, a los amigos de tu abuela y que la gente cuente historias. Al final, el podcast es que se vengan a contar historias. Y esto vas a hombre, hacer también en el baile del 8. no, el baile del 8, o sea, voy a entrevistar amigos conocidos que yo tenga acceso rápido, fácil y que sea una conversación pues contigo, que hablemos de lo que sea, ¿vale? Pero de cosas interesantes, ¿eh? Tengo preparado uno con una dermatóloga que nos va a explicar si la piel rejuvenece o no, o si desodorante nos lo ponemos bien o no, o tal. O sea, que sea muy práctico, que sea muy chulo y que podamos desvariar. A mí me encanta desvariar, eso que tú decías ¿no? de Ujú. irnos de olla y pues psicología o ciencia o lo que sea, Claro. pues que si me tengo que ir de olla, que nos vayamos de olla. Y es un podcast como muy personal, ¿eh? Como muy de mí para mí y gente pues que sea interesante. Y yo creo que de ahí, y divertimento, que te decías antes, ¿eh? ¿Qué objetivo tiene Ujú. el baile del 8? Divertimento. Que es como empezó también Caviar Online, que llevamos 8 años haciéndolo. Empezó como divertimento y sigue siendo divertimento, porque si no, hostia, es que es muy difícil hacer un podcast en tema motivación, ¿eh? En tema motivación yo creo que Claro, es claro, muy pero bueno, complicado. el de Caviar tiene el objetivo de la marca y está súper bien hecho y de los de marketing es que sin duda es el mejor. O sea, es que, porque los otros al final siempre caen un poquito en el gurú, en el te voy a enseñar, ¿no? Por eso, ¿no? Porque seguramente no tienen esa parte de divertimento. O sea, por marca, aunque si solo tu objetivo es marca,
yo creo que acabarás fallando. O sea, acabarás no publicando porque el día a día te Ujú. come. Y Ya, claro. monetizar es muy complicado. Si dijeras, no, es que saco 500 euros por programa de anuncios o lo que sea, pues dices, bueno, pues mira, pues por ahí, pues si hago 4 al mes, pues mira, pues 2.000 euros que te llevas o lo que sea. Pero es muy difícil monetizar. O sea, Ujú. cómo se monetiza un podcast? Y te lo pregunto, ¿eh? Porque yo tengo mi duda. Es decir, vale, esto está muy Bueno, bien y tal, pero si dentro de 10 programas digo, me quiero sacar un dinerillo, ¿por dónde pues ya empiezo? vas mal. Si solo en 10 programas ya ¿Sí? piensas eso, ya vas mal. Eso sería el segundo consejo, no pensar nunca el dinero hasta que de repente, sin darte cuenta, digas un día, ¿por qué no? Pero no, nunca ese objetivo porque hay como, yo siempre digo, hay dos Españas del podcasting. La de las noticias, hay mucho dinero en el podcast, ayudas del Estado, plataformas que generan, que buscan, ¿cómo es esto? Ahora han hecho como un dinamizador para encontrar futuros Sí, lo podcasters, he visto, sí. bueno, en fin. Y luego está, que además, que la de que el 90% de podcasters no gana dinero, puede ser porque no quieran darse de alta autónomos o porque no pueden porque tienen 300 escuchas, porque casi todo el mundo tiene 300 escuchas. Entonces, y yo estoy en medio, yo trabajo, pero yo también tengo mis podcasts de jugar y las de mis amigos, y hace 15 años que estoy con colegas y viendo lo que hace todo el mundo, pero además trabajo. Y si algún día me viene y tengo que trabajar para un influencer, yo encantado. Sí, sí, no, Entonces, ey, no vamos a entonces, decir que no, que es un trabajo, ¿eh? O sea claro. que. Entonces, como que tengo la visión que veo las dos caminos perfectamente y no coinciden. Van como a 90 grados, cada uno para un lado. Y entonces nos fijamos en los cantos de sirena de monetizar, o la publicidad dinámica, etcétera, etcétera, que estas cosas son 2 euros cada 1.000 oyentes. A lo mejor tardas 5 meses en conseguir 2 euros. Y aparte Entonces, dijiste, ¿no? Que publicabas en Twitter el otro día que el problema de la publicidad programática, ¿no? Que te puede meter una publicidad que tú no claro, controlas y ojo no sea pues un partido político extremista, como era el claro. caso que tú presentabas en Twitter, en @sunepod. Pero, ostras, es muy difícil no controlar la publicidad y que te metan ahí un dinerillo y 2 euros por cada 1.000 escuchas, dices, más o menos. Sí, sí, más o menos es Para, algo así. para eso, para eso no cobras. O Te sea, la mi juegas un divertimento no vale dos anuncio, euros. claro, un anuncio que no sabes de qué va a ser por 2 euros cada 1.000. O sea, puedes tener 1.000 personas enfadadas por 2 euros. Creo Entonces, que la no vale la teoría, pena, ¿eh? claro, la teoría me la sé. O sea, hay que monetizar. Pues necesitas una comunidad, puedes hacer algo premium, puedes tener publicidad, puedes hacer esto de los ads, que es lo que hemos hecho de la publicidad programática. Estas serían las tres bases. Esta es la manera de ganar dinero. Ahora, ¿Y la real? mm, La lo teoría vale. difícil es, lo difícil es que necesitas tener muchísima comunidad, o bueno, o ni siquiera muchísima comunidad. Un tema, a veces es mejor tener 100 oyentes muy fieles y meter algo premium y aunque sea 5 euros, pues te pagan 500 euros al mes. Pero estas cuentas son solo la teoría, porque luego no es verdad que 100 oyentes convierten. Al final es difícil, tienes como que tener, yo creo que lo mejor de lo mejor es tener un servicio que se anuncia en tu podcast. O sea, tú tienes tu negocio y lo anuncias en tu podcast. Y esta sería la manera que 100% monetizas. Sea, o es marca, es decir, que no pretendes ganar dinero, o dentro de una comunidad. El otro día lo hablaba en estrategia de marketing, lo hablaba con alguien que tiene una cuenta muy, muy conocida, no tan grande como conocida, en Instagram, y quería monetizar su cuenta de Instagram, que es un poco por el estilo, ¿eh? Y yo le he recomendado esto, ¿por qué no haces un pack? Es decir, un pack que tú pagas pues 5, 7, 10 euros o Claro. 60 euros, ¿eh? Lo que tú quieras, pero ofreces, aparte es algo como muy, muy de nicho, es decir, y ofreces pues contenido, pues un podcast mensual, pues una newsletter así interesante hablando de lo que tú tal, tu cuenta de Instagram, un resumen de tu cuenta de Instagram que es muy interesante en tal. Entonces, con todo ese pack sí que puedes ir a cobrar ese dinero. Pero Sí. claro, solo con una cuenta de Instagram, solo con un podcast, yo creo que es muy complicado, Y una ¿no? cosa, cuando haces algo premium de pago, me he dado cuenta que tiene que ser que el oyente gane algo. O sea, porque nos quejamos de que Netflix vale 16 euros, que el otro 5 y la gente está quitando estos micropagos. Entonces, si tu podcast solo es de humor, no te va a funcionar algo premium. Pero si tu podcast sí que es de aprende macramé, o te voy a enseñar, no sé, cómo criar un hormiguero, algo muy específico, aunque valga igual que Netflix, la gente pagará 16 euros porque quiere esa información rápida y tener a alguien con quien consultarla. Entonces es otro concepto, el de pagar por ver cosas a pagar por aprender y estar en una comunidad. La gente lo valora más.
Ya, vale. Déjame meterme en barro. No puedo dejarte escapar sin una de las grandes discusiones que tenemos en Caviar Online muchas veces cuando hablamos de podcast, ¿eh? Barro, ¿eh? Voy a barro, ¿eh? Ya. Definición de podcast. ¿Qué es un podcast y qué no es podcast? ¿Lo Bueno, tienes pero claro? esto. ¿Lo tienes claro o Sí, no? sí, sí, sí. ¿Tú Además, tienes hace tiempo. definición? Esta definición es de hace tiempo, de Wikipedia, ¿eh? Archivo de audio o vídeo que puedes consumir mediante una suscripción. Mediante suscripción. Y si no si es gratuita, da No, igual. no, Suscripción tal, ¿eh? suscripción. Gratis o de YouTube pago, da igual. en YouTube te Vale, suscribes. vale. Aquí la vuelta dejas que puede decir. Entonces entran los vídeos de YouTube. Claro. Claro, en esta ¿Y, definición entran. y la radio? ¿Y la radio? ¿Los podcasts de radio? Ya, en esta definición es bastante amplia, pero lo más básico es que puede ser audio o ¿Pero la vídeo. compras? ¿Pero tú la compras esta Yo definición? tengo otra teoría para esto. Una cosa es el podcast y otra es el podcasting. Uh, La radio hace formato podcast, sí. lo enlata en podcast, que es Radio Lagarta, y podcasting es el podcast que está hecho expresamente con las reglas del podcasting, que no tienen nada que ver con las reglas de la radio, ni de formato, ni de forma de comunicar. No se habla en general, ¿no? De queridos oyentes, bienvenidos, sino que casi que se habla de tú y se tiene más en Mm. cuenta a la gente. Es otro rollito. Sería como comparar YouTube con la tele. No es lo mismo, hablan diferente. O Twitch con la tele, sería el camino. Es la forma de relacionarse y de crear los contenidos. Pero lo tengo claro, esos hacen podcast, o sea, luego lo graban en podcast y nosotros hacemos podcasting. Y entra imagen, ¿eh? También. Sí, aunque no me guste, pero esto hace tiempo. Esa definición del vídeo hace años que está. Pasa que en España no había entrado, pero sí, No, el vídeo pero entra. en la radio también ha pasado. O sea, ahora los estudios de radio ahora están llenos de cámaras, ¿no? Mm, Y están haciendo como televisión. O sea, están haciendo un formato de televisión en formato ya, podcast. Están haciendo radio con formato podcast. Que a mí realmente, porque creo que es muy complicado estar pendiente de los que te escuchan ya, y de los que te ven. Porque en algún momento se te escapa. Y entonces quien te claro. escucha da mucha rabia que presenten Sí, algo, sí, que enseñen algo y que tengan que explicártelo. Da da muchísima mucho. rabia. Yo ahora estoy, tristemente, estoy a veces hablando de audio podcast. Muy triste, pero bueno, lo hago porque así lo diferencio. Ojo, que yo lo entiendo porque para tema TikTok y tal, que eso es como la Sí, música. Creo que una de las únicas formas para darte a conocer ahora mismo, hoy en día, es TikTok. O sí, sea, creo que es la forma donde todo el mundo tiene que caer para ganar algún oyente de total. forma orgánica. Es que si no, Pero ¿cómo lo sí, sí, consigues? O sea, ¿cómo puedo conseguir con despiste. el baile del 8 conseguir oyentes si no es por TikTok, eh? La respuesta primera sería por TikTok, porque ahora Vale. es el algoritmo, o sea, creo que es el único algoritmo que puede ayudar a podcaster, porque no existen algoritmos en el audio todavía. Google hizo algo, pero hecho para atrás, ¿no? Y el resto, pues a través de cualquier campaña que podrías hacer con tus propias redes sociales, en newsletter, tal. Y luego hay gente que paga esta cosa de iVoox, Sí. de, del growth y tal, que le da mucha audiencia, pero yo no la llego a entender. Ellos hablan de oyentes, ¿no? Te damos tantos oyentes. Yo creo que deberían de cambiar la palabra por alcance, que se entiende mejor. Sí. Porque igual que en Instagram, tú sabes que pagas y tienes un alcance de, no sé, 5.000, pero sabes que no son 5.000 personas las que te van a seguir. Sino, bueno, les ha enseñado 5.000 y ya veremos qué pasa. Pues esto es lo que pasa en iVoox. Lo que pasa es que iVoox te dice 5.000 oyentes y tú te lo crees, ¿no? Como, wow, he tenido 5.000 oyentes. No, yo creo que has llegado de alguna manera por un segundo de audio o una imagen a 5.000 posibles oyentes. Oyentes. ¿Tienes una plataforma preferida para subir los podcasts? O sea, ¿te mojas en eso o depende o tal? Yo he estado mucho tiempo bastante enamorado de Spreaker. Me ha encantado Mm, muchísimo. ¿Cierto? Y lo Y sé, sí, me consta. y he trabajado con ellos y tal. Y ahora me he cambiado porque, bueno, me pasó una cosa ahí rara que me iban a cobrar mucho y no había manera. O sea, se fue la responsable en España y se perdió la comunicación totalmente con Spreaker. Y entonces vislumbré un problema que además me iba a costar pasta y me cambié de plataforma. Ahora estoy en Acast y me gusta también, pero no me mojo tanto. O sea, es que hoy día ya todas se parecen mucho. Spotify for Podcaster, Spreaker, todas tienen una cosita buena, una cosita mala, pero así en general todas se parecen mucho. O sea, no estoy para mojarme. Hoy día es un poco, incluso puedes ir cambiando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, es que tengo que alojar esto. O sea, este Siempre podcast lo hay que a través alojar. del feed, ¿eh? Claro, claro, hablamos del tuyo. Venga, vamos a pensar.
Es que en cuestión me imagino que no querrás pagar, porque pues, yo creo que lo suyo hoy día sería Spotify for Podcasters. Pero claro, le pongo ahí un pequeño asterisco porque no me hago responsable de que dentro de 5 años Spotify for Podcasters cierre el feed y tu podcast solo esté en Spotify. Porque yo Ah, creo que esto va a pasar. ¿sí? ¿Por qué? Sí, Hostia, esto buena, ¿eh? ¿Por a qué? la larga cada uno va a quedarse los suyos. De hecho, ahora si tú subes el podcast a Spotify for Podcasters, que antes era Anchor, por si a alguien Sí. le suena, lo ha absorbido y cuando entras en las entrañas y otra vez ves visualmente es Anchor, el feed está apagado. Y si tú no entiendes de podcast, tu podcast solamente suena en Spotify. Tienes que ir a tu perfil y darle a activar feed para que puedas tú repartirlo por Apple, por Amazon, por todos los sitios. Pero ya inconscientemente, y Evox también lo hace, te lo deja apagado, para que tú creas que eres de ellos. Entonces yo creo que a la larga, cuando vean que no va a ir gente con antorchas, a la que lo haga uno, todo el mundo empezará a cerrar y ya seremos solo de esa plataforma. Hostia, pero qué lío. Bueno, es que al final pasará igual como las películas, ¿no? Netflix, HBO y Claro, tal, claro, claro. pero los directores pues serán un montón de personas haciendo podcast delante de un micro. Y tú qué escuchas cuando no escuchas? O sea, es que otro día me acordé de ti porque Ya. este fin de semana escuché un DJ que le hacía una Mm, entrevista y decía, no, yo lo que escucho en el coche no tiene nada que ver con lo que pincho, ¿no? Con lo que claro. pincho en la discoteca. Era un gran disc jockey, ¿eh? No, una persona como tú, que está todo el día escuchando podcast, que está editando podcast, que está con los más grandes pues haciendo podcast, etcétera, ¿qué escucha? Claro, yo antes porque yo soy de oficio delineante. He estado 20 años oyendo podcast mientras hacía delineación en cosas en 3D. Entonces oía mucho, podía oír 6 horas al día podcast. Y ahí fue cuando me entró la afición. Ahora trabajo editando podcast, entonces no oigo casi ninguno. Y ¿No? cuando lo oigo es en el momento lavadora, en el momento que voy a ver a un cliente y hasta me emociono como, ¿qué podcast voy a escuchar en esta media hora en el coche? Y casi siempre son de comedia de un par de personas hablando o por la calle caminando o algo así que no esté muy atento. Me gustan mucho las ficciones sonoras, pero claro, es muy Requiere difícil mucho escuchar una tiempo, ¿no? ficción. Porque Claro, y mucha tienes que estar concentración. pendiente. Claro, no puedo hacerla mientras hago facturas porque me pierdo. Y me molesta que sean semanales. Me espera que esté la temporada entera y luego la escucho entera. O sea, a lo mejor Ah, un caray. día me escucho la ficción. Hoy me escucho esto, ya está. Pero en general podría decir eso, o comedia o ficciones. Sí que es Nadie verdad sabe, que nadie sabe a nada y nivel... Sí, nadie sabe nada. Cuando estoy haciendo mucho zapping, acabo en el nadie. Como, mira, ya me canso de zapping, pues ya esto que es a tiro seguro. Hay unos que están a punto de cerrar, lástima, se llaman Aquí estamos, que me gusta mucho, Ignasi Taltabull y Adri Romeo, sí. que también me gusta mucho porque es un poco como lo de Carlo Padial. Esos van hablando, sin darse cuenta, hacen monólogos improvisados por la calle. Dice, yo a veces les digo, tío, esto que has dicho te sirve para tu monólogo. O sea, no te has dado cuenta, pero ahí hay algo que sacar. Y al final es como reflexiones de la vida desde la tontería absoluta, pero que son reales. Como, wow, es que esto, aquí has dicho algo incluso filosófico sin darte cuenta. O sea, como filosófico, a mí me gusta mucho, y aquí Carlas en el podcast siempre se cachondea de mí, ¿eh? Pero encuentro ahora mismo, mi podcast favorito, el que intento escuchar siempre, es Segunda Acepción, el de la SER. Sí, lo De la SER escuché. con Ignatius Ferray, que me parece brillante. O sea, unos tíos que empiezan desde Con una palabra, una Ignatius. definición de la RAE, y acaban hablando un poco de la vida, ¿eh? Pues estuve a un 80% de hacer un podcast con Ignatius antes de que fuera famoso. Sí, ¿eh? Hostia. Antes de que lo fichase la Resistencia. Yo iba a hacer un podcast con Raquel Sastre, que la Sí. conocí, nos caímos bien y tal. Quería hacer como una especie de noticiario de cachondeo. Al final ella no pudo y me presentó un amigo suyo. Me dijo, mi amigo sí, que yo pensé, Ya, ya, ya. claro, Yo no, pero mi amigo, o sea, yo no. claro, es como, yo quería a Raquel Sastre. Pero, ¿y el amigo de Ignatius? No, el Ah, amigo me empezó a hablar y me dice, conozco un tío de Tenerife que acaba de salir, que está muy zumbado, y me empezó a ver vídeos, y yo flipando con este señor que chupaba pezones en los que se Ignatius. Y entonces tenemos una reunión por Zoom y el señor, el Natius, que bueno, ahora no dirá amigo, porque tampoco, pero sí que la tengo en WhatsApp y a veces me pregunta cosas de podcast. Y me dice, a mí se me ha ocurrido una cosa, el Ignatius dice, yo todas las mañanas me voy al retiro, camino a las 7 de la mañana, me llamáis por teléfono y yo voy filosofando y vosotros vais comentando. Claro, esto hace 8 años yo pensé, ¿qué puta mierda está diciendo?
Y mira ahora. Pero a lo mejor hubiese sido la leche. Bueno, Andreu, ¿no? Andreu Buenafuente tiene un podcast así, ¿no? Que es él va haciendo, él coge el móvil, él mismo, y se graba un podcast Claro, andando, poniendo la lavadora o de lo que verdad. sea. O sea, ahora es un Claro, en el formato. fondo era un podcast, era súper original, pero yo en su día dije, ¿qué? Este señor que no conoce a nadie, que chupa pezones, se va a poner a hablar. Digo, esto no va a ver nadie. Hostia, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Hostia, qué bueno. O sea, ¿existe el invitado perfecto? O sea, el invitado a quien entrevistas, porque yo tengo uno en la cabeza Ya. y que llevo unas semanas también reflexionando sobre ello y creo, y tengo el invitado perfecto. Ahora te lo voy a decir y quizás estás de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero tú tienes un invitado perfecto, eso que dices, hostia, cuando sale en un podcast lo revienta. Es muy bueno. Eh, Porque lo presentador que me me, podrías decir, ¿eh? Te lo voy a lo preguntar que me también, viene pero... a otra respuesta. Consejo para los invitados. De que podría decir, no os fiéis de, o sea, no penséis que una persona conocida, influencer con muchos seguidores, os va a traer mucha audiencia. Esto no pasará. Yo lo he comprobado, yo tenía el podcast Somos lo Peor, que entrevistábamos, era como un magazine divertido. Y de hecho entrevistamos a Ladilla Rusa, a este que es de nutrición, bueno, a varios conocidos, influencers de todo tipo, ¿eh? Era como, bueno, de variedades, pero siempre traíamos a alguien de internet. Pues nunca tuvimos mucha audiencia por el invitado, nunca. O sea, teníamos nuestros 300 oyentes y se quedaban, da igual. Y aunque el influencer estuviese toda la semana diciendo voy a este podcast, voy a este podcast y Ujú. luego he ido a este podcast, no arrastraba audiencia. Entonces, la teoría de traigo invitados conocidos para que mi podcast tenga mucha audiencia, no. La gente sigue a esa persona en esa plataforma hablando de ese contenido. O sea, si ese es famoso en TikTok por hacer recetas, lo siguen ahí por hacer recetas. Da igual que se vaya de invitado a Caviar Online a hablar de música, no va a arrastrar gente. Me Entonces, lo apunto. dicho esto, Me lo apunto. invitado perfecto, el que dé chicha, simplemente, el que conecte, el que sepa hablar y te deje hablar, porque eso es otra. Hay gente que solo suelta la ¿Sabes, suya. sabes qué Y me viene a que la sea cabeza? divertido. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? Y a ver si me das la razón, ¿eh? Silvia Abril. Me parece la mejor invitada que puedes llevar a un podcast. Porque te hace el podcast solo. Es decir, Ya, para mí es la invitada más inteligente porque sí, sabe en qué momento tiene que subir el programa o bajarlo o irse por los derroteros. O sea, me parece una sí. invitada o sea, que siempre se habla del Pues no sé. entrevistador, ¿eh? O sea, siempre se habla del Ya, ya. entrevistador que tiene que saber subir, Sí. bajar, etcétera, llevar el ritmo y tal, pero nunca se habla del entrevistado. Del entrevistado. Y Silvia Abril me parece que te hace el podcast sola y te deja hablar, te da paso, te da la anécdota si hace falta, te explica la misma anécdota que ha explicado 8 veces en podcasts diferentes, pero ha explicado de forma diferente. O sea, me Sí. parece brillante. No sé yo, ¿eh? Yo la he tenido de invitada en eventos y no lo sé. No es que me haya quedado súper mega contento. Un poco porque ella se siente como yo soy conocida y tengo que La dar show. responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de, Sí, de- de quedar se bien. nota como tengo que dar show y a veces como, bueno, pero en este contexto a lo mejor no hacía falta que Claro, dieras pero tú show. hablas, claro, pero tú seguramente hablas de un congreso o de una Sí, exposición que quizás necesitas que es más información que show, ¿no? Y en un podcast sí que claro. necesitas un poquito más de show y menos de ponencia, Mm. entre Claro, comillas, depende ¿eh? del objetivo, tendrás. Sí, sí, es que es eso, no lo sé. Incluso te diría, no sé si tendrás esta pregunta, pero quien me encantaría entrevistar alguna vez es en mi podcast a Andreu Buenafuente. Pero yo no sé si saldría un buen podcast. Porque luego en el fondo Andreu es muy serio. Sí, Y tendríamos, como no se metiese mucho en el tema podcast, a lo mejor yo sufriría. O sea, tengo esa duda, quiero, pero tengo miedo. es que yo creo que Andreu es mejor entrevistador que entrevistado. Porque es un tío muy listo, creo, ¿eh? Que es un tío muy listo a la hora de repartir juego. Es lo que Mm, hablamos ahora, ¿eh? De saber llevar la entrevista hacia un lado o hacia otro y sacar lo mejor de la persona que tiene claro. delante. Al final, cuando esto le das la vuelta, yo creo que las personas que saben hacer eso es muy difícil que también sepan ser entrevistado, a no ser que tú le hagas pues mucho las preguntas y que lo veas dirigiendo. Pero dirigir a un buen director yo creo que es complicado, pero evidentemente tener a Andreu Buenafuente, tener estas grandes personalidades del humor, del Sí, sí. entretenimiento y del show, yo creo que solo por escuchar, o sea, Mm, sentarse y escuchar, ya claro. vale mucho la pena. Y depende de formato y objetivo, porque vuelvo a lo de la pija y la kinky, con el presidente lo hicieron súper bien. O sea, me ha encantado cómo
O sea, dan ganas de que diga, ¿puede al presidente, ¿puede este señor volver de colaborador otro día? Porque ha hablado cero de política, se ha metido en todos los juegos, ha estado muy simpático. O sea, esta semana te diría, el invitado perfecto es nuestro presidente. Bueno, es que creo Ha que una de jugado las muy cosas bien. es que yo creo que es un gran jugón. Es decir, es un gran político haciendo política, es decir, el hecho de me adapto en cada situación para hacer lo que me piden, Sí, y yo sí. creo que lo hace muy bien esto, independientemente de sus ideas o Claro, cómo haya porque hay gobernado, gente que ¿no? puede ir con su rollo y su discurso, pero no, entró, si había que hablar de la playlist de Spotify, se hablaba, o sea, Pero porque es muy difícil hoy en día, y en tema marca personal, y como marca y como empresa, que la gente entienda que estamos haciendo un relato. Y un relato es la persona con sus ideas o su producto o su servicio. Entonces, y no hace falta que esté diciendo yo, es que mi idea es que yo. Esto es como una claro. cita, ¿no? Como una cita cuando quedas con Ujú, alguien en tu primera cita y le dices, no, es que yo soy muy bueno, porque es que yo lo que pienso es fantástico, claro, porque te van a convencer. Entonces, no, lo que quieres es que fluya la conversación, que si hablamos de claro. perros, pues hablemos de perros, si hablamos de el sexo de los ángeles, hablemos de los sexos de los ángeles, y porque me quiero ir a comer una pizza, como porque le trajeron la pizza y tal, pues a comer una pizza contigo, Ujú. y otro día pues nos sentaremos mirando el horizonte y hablaremos de por qué, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues yo creo que eso es muy importante entenderlo, y yo creo que él lo ha entendido a lo que se está jugando Claro, ahora. claro, pues eso sería un poco la respuesta. El invitado es el que entienda el programa y juegue y te escuche, porque tú tienes que escuchar activamente, pero él también tiene que escuchar, porque hay gente que va a piñón. Hostia, qué bueno. Bueno, Sune, ya no te quito más tiempo. Muchas gracias por ser el primer invitado, ¿eh? O sea, fantástico. Lo que he ¿Verdad? visto es que tengo que mejorar mi set. Es decir, primer programa y lo tengo limpio. O sea, muy mal. O sea, soy ¿Es en horrible para vídeo? esto. ¿Esto es en vídeo? Ah, sí, sí, era en vídeo. Ah, O sea, vale, vale. sí, Gracias. era vídeo, que lo sepas. Menos mal que lo tienes conectado con el ordenador y se te ve un set perfecto, ¿eh? Esto, mira, oye, importante para si hacéis video podcast, aunque sea online, decidlo, a la gente le preocupa mucho. Ya. Yo he visto gente que dice, apágala, le dices esto es en vídeo, y dice, vale, espérate, apaga la cámara y vuelve con otro pelo, otro vestido, otro. No, no, a mí me importa Claro, muy esto poco, preocupa. pero ¿vale la A pena? nosotros no, ¿Pero vale la pena hay o que no? Es decir, decirlo. sí, no, no, pero aparte, ¿vale la pena arreglarse un montón para hacer un podcast? Hablo de podcast, ¿eh? No de YouTube, no de vídeo, no de marca, no, no. Es decir, al final la gente te ve y como más natural posible estés, yo creo que es mejor, creo. Yo qué sé, a nosotros nos pasó el otro día el podcast este de Sin Reglas, que al principio lo grababan en vídeo, pero por como esto de las plataformas no lo hacemos y que nos vemos a grabar, pero no se Mm. graba. Y vino enfermera, no sé qué, y vino ahí súper súper guapa y dice, no, no, ya no grabamos en vídeo. Y puso cara de decepción Bajón. como, ostras, con lo que me ha costado arreglarme. Y yo me quedé, ostras, qué fuerte. Hostia, qué bueno, claro, claro. No había pensado en eso. Claro. Porque tú cuando haces, tú cuando haces una entrevista en vídeo, o haces una entrevista de llamada como esta, ¿eh? ¿Qué Sí. es lo que pides en el mail? ¿Ve? Y esto Ah, es bueno. interesante, ¿eh? Es decir, Sí, 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 porque sí. si no se conectan y no sabes ni cómo se conectan, ni con qué micro, ni nada, ¿qué son los requisitos que tú tienes que pedir al invitado? Porque muchas veces lo conoces contigo, hay confianza, pero Mm. quizás he entrevistado a alguien que no tengo tanta confianza. Esto como para futuros podcasters, como entrevistador, lo que tenéis que hacer con el invitado es cuidarlo mucho, antes, durante y después. Primero un Bueno, email medio formal, medio colegueo, que agradezcas, una vez que ya ha aceptado la invitación, que le agradezcas que viene y una serie de requisitos. Le dices, voy a pasarte un enlace en esta plataforma. Necesitas, yo qué sé, navegador Google. Por favor, tráete auriculares. Intenta que no haya ruidos externos. O si quieres, haces una prueba antes. Como un poco le explicas lo que es la plataforma, el orden del podcast. Primero lo que haremos es esto, ¿qué te parece si luego esto? Si quieres comentar algo que quieras que salga o que vas a sacar un libro, algo me lo dices y lo metemos. ¿Cómo quieres que te presente? ¿Cómo quieres que te presente? Sí, nunca hagáis, Joan, nunca hagas esto de él. Preséntate tú mismo. Esto es horrible, tío. ¿sí? Esto es horrible, tío, porque es como, vale, no se ha mirado ni la Wikipedia, ¿sabes? La idea de la Wikipedia está mal, ¿sabes? Bueno, claro, se lo pasas, ¿no? En el mail este se No, lo pasas. pero es tan fácil como preguntarle antes por email, ¿cómo quieres que te presente? Ya está, te lo dice él. Te lo dice él. Y entonces, un poco esto, las características, cómo va a ir el programa, en qué plataforma te vas a conectar y agradecimientos. Y cuando termines, a mí me deberías de enviar un email tú dentro de una hora Sí. que dé tiempo Claro.
de tomar el Claro, sí, café, diciendo muchas gracias, me ha gustado mucho, informarme cuándo va a salir el podcast. Cuando esté el enlace, me dices, te pasaré el enlace para que me ayudes a compartirlo. Si quieres que haya algo que corte, me lo dices. Como que Mm. estás un poquito por el invitado. Esto está guay. Esto sería un gran curso, porque tú das cursos también online y vas haciendo de Sí. vez en cuando y tal, ¿eh? Pero esto sería un gran curso, es decir, iniciación a la Una entrevista y explicar entrevista. esas cosas y que me des una plantilla, incluso que me des una plantilla de un mail que Sí. solo tenga que cambiar 4 cosas, yo creo que sería brillante y Pues mucha mira, gente lo compraría, ¿eh? estáis de suerte porque el 2 de septiembre en PodTalks, en Sí, el evento que hago, que toca en Palau Solita y Plegamans, justo hay un slot que vienen las chicas de Crece tu Coco, que ellas lo que tienen es un servicio de, si tú quieres que te entrevisten en podcast, tú les pagas a ella y ellas te buscan sitios donde ir. Mm. Entonces, ellas vienen a decir 10 consejos como buen entrevistado y yo les voy a decir a la vez, vamos a estar los dos, 10 consejos como entrevistador. Entonces, vamos a tener ahí 10 más 10 de este tipo de cosas, así rapidillas, sencillas, pero que hay que saber. Espera, que lo has dicho muy rápido, porque el día 2 y 3 haces un evento. Explica un poquito más, porque yo he ido como oyente Mm. y además hemos hecho Caviar Online en directo allí en Sí. alguna de las anteriores eh, ediciones. Y es muy interesante. Toda la gente interesada en el podcast, o incluso creo que gente de marketing, gente interesada en el Mm. tema de la marca personal, conocer una plataforma que muchas veces no, o sea, no vamos a conocerla tanto, ¿no? Que escuchamos y creemos y nos imaginamos. Y en estos eventos yo creo que te das una visión de lo que es, y como tú dices, que es práctica, y hay muchas cosas que son muy interesantes para esa gente, community managers, marketing, etcétera, que quieren iniciarse o como mínimo tenerlo allí, porque quizás en su empresa les puede interesar hacer un Mm. podcast. Sí, en el evento, los que están viendo en vídeo, la marca está aquí, PodTalks. La página es podtalks.es o PodTalks, para los que hablen bien Talks. inglés. .es, ahí está la agenda. Y sí, yo digo que es para gente que tiene podcast, para los que quieren tener podcast, pero también para creadores en general, porque al final se habla mucho de debates de comunidad, de cómo vamos a hablar de por qué necesita una web tu podcast, que entonces hablaremos de los beneficios de la web. Aquí vamos a hablar de lo de la entrevista. De hecho, viene Carlo Padial a hablar, a insistirnos en hacer un podcast original y va a explicar junto con Carlos de Diego las series y los vídeos que hacían sin pensar en nada viral, pero al final se hacían viral precisamente por eso. ¿Tú sabes esto de Quiero ser negro? Que salió en No, Playground. no. Pues era un vídeo de un chico, no sé cómo decirlo sin ofender, pero bueno, lo diré mal para que me entendáis. Era un enano ¿Sí? que era blanco, pero él decía yo me siento negro. Y eran vídeos de Playground que se hicieron mega virales. Y él decía, yo tengo actitud negra, él hablaba como si fuera un negro, pero no era negro. Pues estos vídeos los hizo Carlos Padial en su día. Y lo petaron tanto que el tío tuvo problemas de ir por la calle. Lo querían Ah, tanto a este señor que dijo, hacedme un vídeo donde quiero ser malo. O sea, como era la peor de las ideas. Él quería solucionar su problema ostras. haciendo un personaje malo para que le dejaran de parar. Digo, creo que es mejor Y que no te va, paren por bueno, quizá por ahí creo que no, te ¿no? paren por malo. Pero entonces viene a contarnos esto del que no sigamos todos la estela de los podcasts de famosos y que hagamos cosas originales. Y luego tenemos podcast en directo. Entonces, pues eso, que venga. Esto es en Palau Solita y Plegamans, en esta edición, 2 y 3 de septiembre. Y que vengan, que quiero que venga mucha gente. Muy Y así todo el mundo recomendable. aprendemos. Ya lo digo yo, que es muy recomendable. ¿Y haces cursos aún o no? ¿Aún estás con los cursos? Sí, aparte de mi membresía, hago las asesorías y si me van contratando de un máster de aquí, un no sé qué de allá. Otra cosa que ahora cuando colguemos el teléfono te voy a decir a quién estoy a punto de tener una reunión la semana que viene, a ver si me sale. Ahora. Es, ahí. Eso es lo que me Esa es la gusta. buena, Pero pero no entonces puedo ahora sí que decirlo ahí. colgaremos y lo haremos fuera de micro y quiero que me expliques eso, ¿eh? Esas cositas, es que a veces conocer gente que la tocan en los diferentes sectores mola porque te explican Ya. esas cosillas. Y yo soy A mí me muy... pasa en mi membresía que tengo el podcast premium y claro, yo quiero contar muchas cosas, pero claro, os cuento el 80% porque hay un 20% que es como, hostia, es que esto no puedo contarlo. Pues lo que vale es el 20, el que vale es el 20. Ya, Yo tío, pero soy un digo, es que marujón. como alguien, Yo lo como luego reconozco. le digan a esa persona que lo he Ya. dicho, se gafa o luego no sale. Porque al final, yo hace 2 meses tenía 3 cosas súper importantes que no van a salir al final. Entonces, si lo hubiese dicho, la Bueno, gente estaría esperando. tengo que decir que yo medio dije la primera entrevista que quería que fuera unas historias de este baile del 8, o la primera o la segunda, las primeras,
sí, tal, lo haré, tal, fácil, porque creía que era de fácil acceso y se ha caído. Y se ha caído y Claro. de momento no voy a hacer una persona, pues, ostras, que tenía cosas muy interesantes de decir, ¿eh? Pero se ha No hay que caído. vender la piel del oso. Correcto. Y más con estas cosas, ¿eh? Porque todo el mundo tiene mucha muy buena voluntad cuando hablas con ella y luego es muy difícil quedar con esa persona. O sea que, pero Sí, bueno, sí, yo te sí. agradezco, Sune, en serio, que hayas estado con nosotros. Creo que eres el mejor primer episodio que podía tener, alguien que sabe tanto de podcast. Gracias. No, pero ya que he creado un podcast, o sea, escuchar consejos de alguien que sabe tanto y atracarlo así, un poquito de Strangeis, el día que tenía que ir al gimnasio y al final no ha ido por ser super influencer, por un tuit en, Además, en arroba sunepod. O quedará, sea que, quedará registrado en audio el día que ha sido influencer. A lo mejor ya no puedo decirlo nunca más, pues está exclusiva para ti. o sea, hoy puedo decir que he entrevistado un influencer de podcast, ¿no? Sí, Perfecto. sí, Oye, pues yo lo voy a poner. Si no te importa, yo lo pongo para que la gente total. vea el por qué ese día sí que era un influencer. Bueno, muchísimas Claro. gracias, Sune. Hablamos luego, ¿vale? Y lo que se dice en las llamadas, ¿no? Tengo que acabar con frases estas de llamada típica. ¡Ey, quedamos, eh! Nos llamamos. Claro. Sí, sí, nos vemos y Quedamos. eso. Nos vemos y eso. Claro, claro. Sí, 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 sí. Venga, Sune, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego. Adiós.